Comenzamos la tertulia en la última parte de este programa. Saben ustedes que buscamos también los temas que son de actualidad y aquellos que dejan al final una reflexión para todos aquellos que también consumen productos audiovisuales. Hoy iniciamos esta tertulia con estos temas, con este sumario. ¿Peligra la fábrica de Opel en Figueruelas? OK Diario. Tavares, director de Opel. El mercado será cada vez más pequeño y no harán falta tantas fábricas de coches. ¿Nos está avisando de algo? Lambán es recibido en audiencia por el Papa Francisco. ¿De qué hablaron? Diario Aragonés. Lambán reivindica los nexos del Reino de Aragón ante el Papa y solicita una rehabilitación del Papa Luna. ¿Por qué acudió junto al arzobispo de Zaragoza? Putin responde a las maniobras militares de la OTAN. AS. Putin realiza un ensayo nuclear masivo. ¿Qué mensaje está mandando el dictador ruso al mundo? Tal día como hoy, hace 40 años, el PSOE llegaba al poder. ¿Sigue siendo el mismo partido de Felipe González y Alfonso Guerra? ¿Sánchez representa hoy esos mismos valores? Huffington Post. Es imposible no fijarse en la cara de Felipe González mientras habla Pedro Sánchez. A escasos meses de unas nuevas elecciones, ¿qué dicen las encuestas? Lo analizamos con nuestros invitados de hoy. Invitadas, con nosotros Pilar La Vega, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida, y Dolores Serrat, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues con ellas dos vamos a comenzar esta tertulia. Ya saben, forman parte de esta casa desde que pusimos en marcha también estas tertulias. Vamos con ese primer tema que nos lleva directamente a la industria del automóvil. ¿Peligra la fábrica de Opel en Figueruelas? OK Diario. Tavares. El mercado será cada vez más pequeño y no harán falta tantas fábricas de coches. ¿Nos está avisando de algo? ¿Cómo afectaría a la economía aragonesa el cierre de Figueruelas? Bien, pues esta es la realidad. Queremos hablar de ese nuevo modelo de negocio que aparece en torno al vehículo eléctrico y que centra el foco en la industria del automóvil. ¿Por qué? Porque en Aragón no podemos olvidar que el 10% del Producto Interior Bruto depende precisamente de este tipo de empresas. Y esta es la pregunta, ¿no?, que queremos formular después de conocer esta realidad. Oye, ¿está en peligro la industria del automóvil en nuestra comunidad autónoma, señora de la Vega? Bueno, pues el modelo de industria automóvil, tal como ha sido hasta ahora General Motors, pues tiene un interrogante. El problema está cómo es capaz de adaptarse la planta, hacer primero un coche híbrido y después un coche eléctrico. Entonces la clave es cómo se hacen los procesos de transición. Él dice que el proceso de transición debe de ser más lento de lo que se prevé por parte del gobierno, de las autoridades, que se tarde un poquito más en el coche eléctrico. Entonces esa es la propuesta que él hace, pues entonces dependerá de si su propuesta es viable y eso significa que se puede adaptar la planta de Figueruelas. El gran tema es que la planta de Figueruelas tiene mucha industria auxiliar de todo el territorio del Valle del Ebro y también del Jalón, y esa industria auxiliar, ¿qué pasaría con un coche eléctrico que se prevé que se realice o que se termine en el año 30, que se ponga en vigor en el año 35? Pero no se puede olvidar que tenemos un grave problema. Y el grave problema es que, bueno, solo hay que salir a la calle y ver el tiempo que tenemos. Hay un problema importante de cambio climático. Y el cambio fundamentalmente se debe porque el coche eléctrico contamina menos, que lo que contamina el coche de gasolina. Sí. Con lo cual creo que hay que hacer un ajuste de prioridades. Entonces, en ese ajuste de prioridades, pues dependerá de la inteligencia y de la capacidad que tenga la planta y también de la inteligencia y la capacidad que tengan las autoridades públicas, los poderes públicos, para intentar negociar, pactar y consensuar esos cambios. Uh-huh.
Señor Serrat, sensaciones. No puedo discrepar en principio de lo que ha dicho Pilar, pero quizás sí que se puede añadir que cuando una persona experta o un directivo de una empresa como Stellantis hace ese tipo de declaraciones, está haciendo una llamada de atención, y todas las llamadas de atención tienen un riesgo añadido que depende de la respuesta que se vaya a obtener. Y yo creo que además una cosa es el problema local que puede afectar a Aragón con la planta de Stellantis, y otra cosa es el problema global que puede tener para España y para el mundo ese cambio en la industria del automóvil. Y yo creo que no es el señor Tabanes el único el que ha alertado que ese proceso de transición y esa fecha de desaparición de los motores de combustión es algo todavía muy real, que puede generar graves problemas sociales, no solo relacionados con la fabricación de coches y lo que puede afectar a la empresa secundaria y a la compra de los coches, sino a la realidad actual de la compra de nuevos vehículos, la fabricación de vehículos más caros, y la recuperación de las inversiones que han hecho muchas de estas plantas para fabricar coches híbridos que tienen que dejar de fabricar en 2030, porque cuando acabe la compatibilidad o la posibilidad de que circulen motores de combustión, afecta también a los coches. Luego hay una cosa también, Dolores, que se exportaban muchos coches a China, pero se exportaban haciéndose en China, y ahora con el nuevo cambio se plantea que no va a haber fábricas en China, sino que lo que se hace es una exportación más o menos completa del coche, con lo cual también cambia un poco un paradigma que cambia, es decir, que lleva muchas cosas aparejadas de la propia situación de lo que significa el cambio de ese tipo de coches. Por lo tanto, no es solo hablar de si es mejor o será mejor el coche eléctrico y si todo se tiene que electrificar, sino que hay muchos factores añadidos. Y luego hay una cuestión real, y es que todavía los motores eléctricos no son suficientes para lo que sería el transporte por carretera. Es verdad. Pero añade el coste del vehículo, que ahora mismo que todo el mundo tiene compra coches con una cierta facilidad. Este coche vale mucho más. Opel Corsa, 12.000 euros si es de gasolina, 20.000. Con lo cual también habría que plantear eso, es decir, luego la posibilidad de la compra de estos coches. Es decir, que hay muchas cosas, es decir, un tema que tiene como muy poliédrico, ¿eh? Sí, tiene muchas. Y además en el corto plazo, ahora vayamos a pensar a la gente que está pensando en cambiarse un coche. Pues no sabe qué hacer. Yo estaba pensando cambiarme un coche, y además en estos momentos yo también. Y yo realmente tengo un interrogante, incluso al garaje tradicional que lo llevamos siempre de Borja, porque siempre hemos llevado ahí, porque yo tengo la casa allí, pues nos han dicho, no te cambies el coche, espera. Claro, pero claro, si todos tomamos esa decisión de esperar, ¿qué va a pasar con el stock de coches que hay? ¿Qué pasa con el stock de la ropa de invierno ahora, que no venden las pobres tiendas, porque la verdad es que no llegó el invierno? Sí, pero mira, la ropa es más fácilmente reciclable. Bueno, sí, pero las pobres tiendas pequeñas que han comprado mucho stock, unas amigas mías que tienen una tienda estupenda en la calle Luis Vives, entonces están las pobres desesperadas porque tienen el almacén lleno de ropa de invierno y no venden nada. No, pero eso yo ayer lo comentaba, también con mi marido, es decir, es que ¿quién se va a comprar un abrigo con ese tiempo? Ni casi da ganas de comprar bañador. 2 datos más simplemente y cambiamos de tema. Decirles a ustedes, ustedes ya lo saben, ¿no? Pero sobre todo a los telespectadores, a los oyentes, que Carlos Tavares es el CEO de Stellantis, y que precisamente en ese salón del automóvil donde daba estas declaraciones lo tenía claro. El vehículo eléctrico puede derivar también al cierre de fábricas, y daba un dato, que 1 de cada 3 concesionarios ya no los van a conocer como los estamos conociendo, ¿eh? Así que dejamos ahí esa realidad junto con el precio, junto con los postes también, ¿no? de instalación de luz, en fin, esa es la realidad que te faltaría añadir la creación de plantas de baterías eléctricas para ese coche. Y el debate que se plantea y que está planteando Volkswagen, que se ha abierto el tema de Volkswagen y Valencia. Te faltaría añadir ese Sagunto, me faltaría el Sagunto. Vamos a cambiar de tema. Nos vamos a una visita, que ha traído muchas opiniones. Vean. Lambán es recibido en audiencia por el Papa Francisco. ¿De qué hablaron? Diario Aragonés. Lambán reivindica los nexos del Reino de Aragón ante el Papa y solicita una rehabilitación del Papa Luna. ¿Por qué acudió junto al arzobispo de Zaragoza? ¿Fue una reunión privada o como presidente de Aragón? ¿Por qué se eligió la calle para convocar la rueda de prensa posterior a la reunión?
Bueno, pues esta es la imagen una de las imágenes que ha traído la comunidad autónoma esta semana. Opiniones, señora Serrat. Vamos, yo no voy a ser la que critique la visita del señor Lambán al Papa, y creo que está claro que era una visita que se realizaba como presidente de Aragón, y que fuera acompañado por el arzobispo de Zaragoza creo que entra dentro de la normalidad como embajador o introductor. Otra cuestión era la oportunidad del momento y la necesidad de que hubiera temas que tratar, y la verdad es que la agenda de lo que se iba a tratar la conocimos a posteriori. A mí me parece bien y correcto que Aragón intente vender su historia y hacer conocedor a otros estados de la importancia que tuvo y de las relaciones que tuvimos, y también me parece oportuno que se rehabilite la figura del Papa Benedicto XIII, la figura del Papa Luna, pero eso no era una novedad. Hay que recordar que ya en el año 2018 el Papa recibió a un grupo de jesuitas aragoneses, de alumnos de jesuitas, de alumnos, no de jesuitas, y de alumnos y exalumnos, porque entre ellos estaba un abogado, el señor desalumnos aragoneses, no de jesuitas, exalumnos de jesuitas, exalumnos de jesuitas, pero no de jesuitas, bueno, que es distinto. Bueno, entre ellos encabezados por el señor Forcen, que fueron los que le pusieron al tanto sobre esa reivindicación aragonesa, que creo que sería bueno y también de justicia, y además lo podríamos enlazar, ¿no?, con muchos de los trabajos que se están haciendo para reivindicar en Aragón esta figura. Y otra cuestión es la utilización política que se puede hacer de esta noticia, porque es verdad que está ocupando espacio en los medios de comunicación, y posiblemente esta noticia no es lo que más preocupa en estos momentos a los aragoneses, que están más centrados en otro tipo de problemas. Pero también hay que verlo desde la normalidad de lo que suelen ser las relaciones entre distintas personas, y el presidente Lambán ni es el primero ni será el último que ha sido recibido por el Papa en los últimos tiempos para tratar distintos temas de interés. Y creo que hay otra cosa que hizo el señor Lambán y que no se ha dicho, y fue trasladarles la petición de la Hermandad de San Juan de la Peña para que tengamos una nueva visita del Papa, y para establecer los vínculos que tiene San Juan de la Peña con el Vaticano, y también con la historia de Aragón y con el rey Sancho Ramiro. Gracias por la opinión. Señora de la Vega. La visita del presidente de Aragón al Papa, creo que la pidieron hace 2 años y está dentro de peticiones que ha recibido el Papa de otros presidentes de comunidades autónomas. Si no recuerdo más, es el tercero que ha recibido. Creo que recibió no hace mucho García Page, creo que en su momento también recibió al presidente Feijóo cuando era presidente de la Xunta, con lo cual yo creo que está dentro de una cierta normalidad de petición de presidentes autonómicos que quieran ver al Papa. La ha realizado en este momento porque ya era como el último momento posible, porque las elecciones están muy cercanas, para que no tuviera ese tinte electoralista que podían tener con unas elecciones cercanas en el mes de mayo. A mí la palabra que habéis dicho, la palabra reivindicar, no me gusta. No tiene por qué reivindicar la historia de Aragón, simplemente tiene que exponer cuál es la historia de Aragón en su relación con la Santa Sede, que es una relación muy larga y que él, ha puesto de manifiesto, y que Dolores ahora también ha dicho. Tenemos una larga historia de relaciones, de dependencia además, y de dependencia, más que de dependencia, de aceptación de la figura y de consolidación del reino a través fundamentalmente del visto bueno, podríamos decir en aquel momento histórico, de la Santa Sede, con lo cual es una historia larga de relación, como otros reinos hispánicos han tenido con la Santa Sede. No podemos olvidar el papel que tienen los estados pontificios en la consolidación y creación de los reinos peninsulares. Eso es absolutamente normal. Entonces a mí me parece muy bien que lo plantee, me parece muy bien que plantee lo del Papa del Papa Luna, y que reivindique la figura del Papa Luna. Me parece interesante, es una parte de nuestra historia. Ahora bien, yo evidentemente me encantaría ver al Papa. Y entonces a él yo creo que le encantaba ver al Papa. Es decir, creyentes o no creyentes, el Papa no solamente es una figura importante para los creyentes es una figura importante, para mí desde luego lo es, sino que yo creo que el Papa es uno de los líderes en estos momentos más escuchados, más respetados y con una voz más clara sobre todo lo que está pasando en el mundo. Es decir, el Papa tiene un posicionamiento claro a favor de los desfavorecidos, de los abandonados, la Iglesia como hospital, la Iglesia como acogedora, y evidentemente en contra de
una globalización y un neocapitalismo que está abandonando a los desheredados de la tierra, y además en contra de los populismos, con lo cual a ver quién no quiere oír esas palabras y a ver quién no quiere ir a ver el Papa. Yo, si tuviera la posibilidad de ir a ver el Papa, iría, y yo estoy convencida que el presidente Lambán, aparte evidentemente del concepto como presidente y los vínculos históricos, y que le apeteciera mucho como otros presidentes ver al Papa, él mismo lo ha dicho, fue absolutamente impactado por la figura del Papa. Es decir, yo recuerdo cuando, y por eso termino, cuando nada más nombrarle Francisco Papa, pues don Elías Llanes, que tenía una relación estupenda con él, que se conocían históricamente por ejercicios espirituales que habían compartido. Yo tenía una muy buena relación con don Elías, iba a verle a Santo Tobías, a la residencia que estaba, tomamos muchas tardes café, iba con él, hablábamos y me contó la visita del Papa. Le llamó el secretario del Papa y estuvo una mañana entera con el Papa. Lo que me contó del Papa en aquel momento, que además me dijo, eres privilegiada, no se lo voy a contar a nadie, pero te lo voy a contar, lo que me contó del Papa en aquel momento fue espectacular. Es decir, y todo lo que me contó don Elías Llanes se ha producido. Es decir, fue un privilegio que tuve, que muchas cosas no puedo decir, pero todas las cosas que están pasando, excepto una que me dijo, no lo vas a conseguir, Pilar, pero yo creo que sí que lo voy a conseguir, el papel de la mujer en la iglesia. Que yo le dije, ¿también se la planteó? Y dice, sí, porque si no me habría dicho que como no se le planteó, porque yo tenía muy buena relación con don Elías. Entonces, buena cosa, es decir, y yo le dije, qué envidia, don Elías, yo querría ver al Papa. Y decir, pues entonces yo entiendo que el señor Lambán quiera ver al Papa. Bueno, yo creo que ha hecho de la necesidad o del interés virtud, evidentemente. Yo soy presidenta de Aragón y pido ver al Papa. Y lo ha hecho dentro de la normalidad, y posiblemente hay algunos de sus socios de gobierno que a esta visita no le ha gustado pues demasiado, pero he empezado no iba a ser yo quien la iba a criticar, porque me parece que hay que verla desde lo que es la realidad y la normalidad institucional. Y otra cuestión es cuánto tiempo vamos a vivir de esta noticia, ¿no? Porque claro, pues yo creo que poco. Desviar muchas veces. Dolores, las noticias ahora vienen a una velocidad que para qué, ¿eh? Sí, yo creo que pero hay algunas que se prolongan y duran más porque hay también yo creo que muy poco interés. Pero en cualquier caso, me parece que de esta visita, si sale algo, será bueno para Aragón. Dato. El presidente del gobierno, no es el primer presidente que va a ver al Papa, pero sí que es el primer presidente que va acompañado de un arzobispo. Bueno, está bien, yo creo que está bien. El arzobispo de Zaragoza es el que realmente representa al Papa. Tenemos además un excelente arzobispo, pues entonces yo creo que es normal que le acompañe al arzobispo. Les iba a plantear también una cuestión más, ¿no? Que tiene que ver con que estamos a 7 meses de unas elecciones autonómicas. Usted, señora de la Vega, ya ha dejado claro que esto se pidió hace 2 años. Es un 2 años. Es un dato que ha aportado, pero bueno, y que han estado un poco agotando los plazos. En cualquier caso, 7 meses antes de las elecciones y reivindicar la figura de Benedicto XIII, del Papa Luna. ¿Por qué Papa Luna? Bueno, y no sé, ¿no? Los bienes. Porque, si no estoy equivocada, que Pilar me corrija, el Benedicto XIII es el único papa español. Sí, además creo que hace 600 años. Y además cumple 600 años de su muerte. Años, sí. Se cumplen los 600 años de su muerte. Aquí hay motivo histórico. El año que viene. Por lo tanto, me parece que además, pues posiblemente si revisáramos la historia, ahora podríamos decir si fue justo o fue injusto, ¿no? Que lo declararan antipapa y lo responsable del cisma de Occidente. Pero como he dicho, al fin y al cabo no ha hecho otra cosa el señor Lambán que rematar una petición que venía de antes de un colectivo importante de personas. Bueno, ha justificado su visita. Bueno, pero y ya está. A mí es decir, yo soy presidenta del gobierno de Aragón, hombre, y yo voy, vamos. Yolanda Díaz, la ministra, y otros ministros y otros presidentes de comunidades autónomas. Hombre, donde realmente puede haber una contradicción mayor, que es que el señor Lambán, como representante y con un poder orgánico importante en el Partido Socialista de Aragón, no consideró, no cuidó y no apoyó para nada un grupo que existía en esta tierra, que está en otros territorios y que también está a nivel internacional, sean los cristianos socialistas. Es decir, entonces hay una contradicción entre que él, en aquel momento, no le parecía adecuado ese grupo que existía, y ese grupo ha desaparecido, en otros territorios está, y ahora pues va a ver al Papa. Es decir, estos son realidades que son esas realidades, encajes del oficio, esas realidades
poliédricas que pues a mí me gustaría que hubiera respetado a los cristianos socialistas y que vaya a ver al Papa, es decir, más que respetar, que hubiera apoyado, es decir, no lo apoyó, en otros territorios está. Bueno. Esto es un grupo que se creó en España, en el que, bueno, pues yo participé, pero había gentes importantes, por ejemplo, estaba García Paje, estaba el presidente de Extremadura, estaba el presidente en aquel momento, bueno, tuvimos reuniones importantes con arzobispos y obispos, entre otras cosas, por ejemplo, el cardenal Omeya estuvo con nosotros, es decir, es un grupo importante y que sigue existiendo, pero que en Aragón, bueno, pues en aquel momento no fuimos bien cuidados, y claro, la gente en un momento determinado, cuando no es cuidada y no le apoyan, pues abandona, Entonces, bueno, pues nos retiramos de un poco del planteamiento Pero estuve en ese comienzo también va más allá de la cuestión religiosa. Bueno, pero este es un tema que cuando si uno tiene mucho interés en ver a una persona como el Papa y que lo representa, pues parece que es una contradicción entre lo otro, es decir, pero bueno, las contradicciones en política me parece que están al orden del día. Dejamos al Papa, pero no, sin duda, la figura de la paz, ¿no? O la búsqueda de la paz. Siguiente tema, escuchen, vean. Putin responde a las maniobras militares de la OTAN. AS. Putin realiza un ensayo nuclear masivo. ¿Qué mensaje está mandando el dictador ruso al mundo? El Periódico. Nueva declaración de intenciones de Putin. ¿Sigue escalando la guerra de Ucrania? ¿Es posible una salida negociada? Lo analizamos con nuestros invitados de hoy. Bueno, pues en este caso volvemos a sacar Rusia, no lo hacemos normalmente, pero sí que lo hacemos cuando hay un hito o un dato destacado. Nos llama la atención que haya un ensayo nuclear, ¿no? Nos llama la atención sobre todo porque, a ver, es un ensayo, pero también ha llegado a decir Putin que estamos ante la década más indecisa para Europa y para el mundo. Yo no sé muy bien tampoco en qué se puede basar, no lo tengo muy claro. En cualquier caso sí que ha habido un ensayo nuclear y también ha habido otras grandes potencias que han estado, bueno, pues ensayando, ¿no?, con otro tipo de misiles. Sensaciones que tienen ustedes a título personal como viandantes, como zaragozanas, como aragonesas, ante esta guerra que comenzaba el 24 de febrero y que sigue y seguirá alargada en el tiempo por lo que estamos viviendo. Señora Serrat. Vamos a ver, yo creo que sobre lo que es la posición frente a la guerra, la he defendido ya muchas veces. Me parece una guerra totalmente injusta, que empezó con una invasión, ¿no?, por parte de Rusia a Ucrania de forma totalmente injustificada y que además él la está vendiendo como una respuesta de defensa cuando en realidad fue puramente un ataque. Y es una guerra que está asolando un país y además está causando un número muy importante de víctimas, y lo que él nunca se imaginó era la respuesta que iba a tener enfrente y la capacidad de reacción que en este sentido han tenido los ucranianos. Pero es verdad que la fuerza de Rusia, en manos en estos momentos de un dictador con ánimo imperialista, pero con una disponibilidad de medios como son las armas nucleares, siempre presenta un peligro. Y cuanto más acosado se ve, más pasos hacia adelante da, y me da la impresión que, aunque han intentado decir que esas maniobras forman parte de lo que es un operativo de normalidad, se están utilizando como una clara amenaza para adoptar posiciones de fuerza en esa huida hacia adelante que está. Y evidentemente como persona, yo creo que a nivel individual, pero también a nivel colectivo, la existencia de una guerra con tanta duración en las puertas de Europa es preocupante. Pero también yo tengo esperanza, ¿no?, en la capacidad de reacción de Europa y del resto del mundo, y sobre todo de aquellos que tienen mayor capacidad para pararle los pies a Putin, que son fundamentalmente pues los chinos, los coreanos y esas fuerzas que lo vienen ayudando de forma tradicional. Pero es una realidad incierta, eso es así. Misma incertidumbre comparte, señora La Vega. Bueno, yo creo que es demasiado tiempo, demasiada violencia, demasiadas muertes de víctimas inocentes, sobre todo mujeres y niños, y nadie pensábamos que podría durar tanto, y está durando demasiado. Y comienza un momento muy difícil porque el invierno es muy duro, y hay que recordar los momentos del invierno y batallas perdidas por el invierno en la Segunda Guerra Mundial, incluso en la época de Napoleón. Y lo que está haciendo Putin realmente ahora es minar las capacidades de los ucranianos, porque lo que está haciendo es bombardear sistemáticamente lugares que producen energía y lugares civiles para dejar a las casas sin energía
y sin cristales, curiosamente, ¿eh? Entonces una vivienda sin cristales y sin energía es una vivienda llena de frío. Recordar las temperaturas de Kiev o de determinadas ciudades, y así se mina la capacidad de resistencia de los ucranianos, que gracias a esa capacidad de resistencia están aguantando. Con lo cual estamos en una situación, por un lado, de minar la voluntad y la capacidad de la población civil ucraniana de resistencia, y por otro lado, pues en una guerra que cada vez más las armas que se han acumulado pueden ser utilizadas peligrosamente como amenaza de terminar la guerra con una arma, en ese sentido puede ser arma nuclear, pero aquí están jugando, como en todas las guerras, con relatos paralelos, ¿eh? Y son peligrosísimos, y además en un momento del mundo de Internet y del mundo en el que todos vemos noticias y muchas de ellas son fast news, pues entonces está jugando Putin como que está preparando Ucrania bombas nucleares ellos, que no son de Rusia, sino que son de ellos. La guerra de los relatos en el mundo en que vivimos es un tema muy peligroso, ¿eh? Ganar el relato, realidad. Claro, ganar el relato a veces es ganar la guerra, con lo cual estamos en un momento muy peligroso. No es la primera vez históricamente, porque no puedo olvidar que soy profesora de historia, o que he sido hasta hace poco, no es la primera vez que estamos en este momento. Recordar un momento histórico de Kennedy Khrushchev, con los misiles que puso en Cuba mirando a Estados Unidos. Y en aquel momento, que era dificilísimo, que parece que empezaba una guerra nuclear, que empezaba ahí, pero tenía el mundo, fue capaz de llegar a un acuerdo Kennedy con Khrushchev. Kennedy con ese tema, evidentemente, Kennedy fue capaz de revalorizarse como presidente de Estados Unidos, llegaron a un acuerdo en alguna parte creíble y en otra parte oscuro, o sea, no apareció, pero fueron capaces de consensuar y de pactar. Entonces sería un momento que además justamente se celebra ahora, de que fueran capaces de llegar a un acuerdo. En un acuerdo siempre hay que ceder. En aquel acuerdo cedieron los dos. En ese acuerdo significa que nunca más invadirá a Estados Unidos a Cuba, con lo cual el régimen cubano se mantuvo, pero en ese acuerdo de alguna manera Khrushchev se lo cargaron a los 2 años porque lo consideraron débil. Con lo cual quiero decir que es un tema que puede ser muy importante para entender lo que significó en aquel momento. También en aquel momento tuvo que retirar misiles que tenía Estados Unidos en Turquía que miraban a Rusia. Es decir, fue un momento, y justo se cumplen ahora en estos momentos los 60 años. Lo importante que es la historia, quizá para no repetir los errores, no se va a repetir igual, pero podemos aprender de la historia para determinar. Con lo cual estamos en un momento en que yo creo que cuando se acuerde una paz habrá que consensuarla, y en una paz pues hay cosas que se pierden y se ganan. Y yo creo que hay una figura que antes, que hay una figura que antes defendíamos mucho, que es la figura del Papa. El Papa puede tener un papel muy importante, porque la iglesia ucraniana es una iglesia las iglesias son muy importantes en Ucrania. Sí, ¿tú crees que en estos momentos uno de los graves problemas que tenemos en la política en general es que se ha cambiado lo que es la política del pacto por la política de la confrontación a todos los niveles, y eso hace muy difícil, en todos los países, y eso hace mucho más difícil llegar a esa posibilidad, la polarización, de acuerdos pacíficos? Y yo creo que la esperanza en Rusia está en que no acaben comprando los rusos ese relato paralelo del riesgo de invasión que él les vende, y por lo tanto él vende la agresión como un mecanismo de defensa. Y es verdad que en el seno de la propia Rusia han empezado a surgir divergencias y distintas opiniones. Lo que pasa que desde dentro, en un régimen tan dictatorial, es muy difícil, porque el que discrepa es eliminado con suma. Khrushchev no tenía el poder que tiene Putin, Khrushchev no tenía el mismo poder que tiene Putin. Tenía, pues un partido comunista en aquel momento fuerte, con una nomenclatura que tenía que consensuar y pactar. Putin realmente ahora tiene una unidad en torno a él, evidentemente tiene un poder inmenso, pero claro, también hay algunos analistas que están muy preocupados qué pasaría si Putin desapareciera, porque incluso piensan que podría ser más radical, pues serían con el poder los más radicales, que en alguna medida, en algún momento le están presionando más para el tema nuclear, y que entonces la situación sería todavía más peligrosa. Yo no lo sé, solo he leído de algunos analistas militares importantes que les preocupa también mucho la situación interna de lo que está pasando en Rusia, porque no acabamos de saber concretamente lo que está pasando, es decir, porque es muy difícil saber lo que está pasando en estos momentos en Rusia. Evidentemente, por eso hablaba del papel que pueden jugar los países mediadores y los países que más influencia pueden tener. Hombre, hay un grupo de parlamentarios demócratas, ahora que estamos en pleno proceso de elecciones, que se va a producir elecciones muy importantes en Estados Unidos. Hay un grupo importante de parlamentarios demócratas que le han pedido a Biden la posibilidad de intentar buscar un acuerdo.
buscando ese acuerdo, esperando ese acuerdo, sí que hay una realidad también que les quiero lanzar, porque precisamente hemos conocido que aumenta el tipo de interés en las hipotecas variables, que sube también o cambia el valor del dinero, hemos conocido también los datos del paro, estamos en medio, ¿no?, de este inicio, aparentemente inicio de recesión. Veremos a ver si al final los datos siguen confirmando esto. Esta guerra agrava esta recesión. Si no hubiese sido esto una realidad el 24 de febrero, ¿no estaríamos hablando de estos datos o en estos términos? ¿No estaríamos subiendo los tipos de interés? ¿Ustedes qué creen, señora de la Vega? Yo creo que esta guerra agrava profundamente porque hay una cosa que es clave, es la energía, es el coste de la energía. Y lo que pasa es que hay un tema que tendrían que plantearse también los países europeos, sobre todo Alemania. Han comprado energía barata a Rusia sin saber lo que iba a pasar. Y entonces, claro, ahora les ha estallado en las manos el tema de la energía barata de Rusia. Ahora y luego el gran problema es que como la Unión Europea había planteado el tema del respeto y la no utilización de combustibles fósiles, evidentemente por el tema del cambio climático, ahora se han encontrado que no hay energía barata, que era estupenda para Alemania y para sus fábricas, y ahora evidentemente tienen ese gran problema, porque lo que no se puede volver de nuevo es a combustibles fósiles, porque lo que significa ni más ni menos es, bueno, pues el planeta peligra, y eso me parece que es lo que no quieren tener en cuenta muchas autoridades y también a lo mejor muchos ciudadanos. El planeta peligra, con lo cual yo creo que sí, que lo ha agravado y mucho por el coste de la energía. Si no hubiéramos tenido esta guerra, pues posiblemente estaríamos hablando en otra realidad, no solo por el tema de la energía, sino por todo el tema de lo que es la industria global y las repercusiones que ha tenido. No podemos olvidar que Ucrania era el almacén del cereal, el granero del mundo. La subida de los productos agrícolas y sobre todo el granero de los países ha afectado al intercambio de productos, y hay una afección global a la economía, muy polarizada, si queremos, en el sector eléctrico o en el sector energético, pero que tiene una trascendencia mucho más amplia. Por lo tanto, estaríamos en otra realidad. Que es posible que cada X tiempo tengamos una etapa de crisis económica o de recesión, puede que entre dentro de lo normal en los ciclos económicos, pero sin duda no sería tan grave como lo que tenemos en puertas, o por lo menos nos dicen que tenemos. Hombre, estábamos saliendo de una situación muy peligrosa por el tema de la pandemia y por el tema del COVID. La reacción de Europa fue espectacular y cambió muchísimo en torno a lo que significó el año 2008. La reacción de Europa fue apoyar políticas públicas, apoyar dentro de las políticas públicas las personas que más sufrían por la situación del tema de que había producido la pandemia. Y claro, en este proceso que parece que salíamos, lo cual yo creo que fue muy importante el cambio del 2008 a lo que se ha producido en el año 21 y 22 por parte de la Unión Europea, pues entonces en este proceso salta la guerra de Ucrania, con lo cual agrava. Y como dice Dolores, que yo no había señalado, yo creo que hay un tema muy importante. Ucrania es el granero de Europa, pero ese granero no solamente es para Europa, es para el tercer mundo. Y el problema del tercer mundo es que se ha agravado el hambre en el mundo. Es decir, que a nosotros parece que nos miramos solamente el ombligo a nosotros y no vemos lo que está pasando fuera de nuestras fronteras. Y fuera de nuestras fronteras la situación es terrible. Es la situación terrible para esos países y dentro de esos países, desgraciadamente, como siempre, para los niños de esos países. Con lo cual el hambre ha crecido. Y eso incrementa los intentos de inmigración, la inmigración ilegal y todas las mafias que se mueven en torno a este mundo, con lo cual se transforma no solo en un problema económico, sino en un problema social. A punto de terminar esta tertulia, en el día de hoy, hoy tenemos efeméride. Hace 40 años que el Partido Socialista llegaba al poder. Vean. Tal día como hoy, hace 40 años, el PSOE llegaba al poder. ¿Sigue siendo el mismo partido de Felipe González y Alfonso Guerra? ¿Sánchez representa hoy esos mismos valores? Huffington Post. Es imposible no fijarse en la cara de Felipe González mientras habla Pedro Sánchez. A escasos meses de unas nuevas elecciones, ¿qué dicen las encuestas? Me voy a ceñir a este vídeo, a estas sensaciones, a esta pregunta. ¿Sigue siendo el Partido Socialista el mismo partido de Felipe González y Alfonso Guerra, señora de la Vega? Bueno, el Partido Socialista ganó las elecciones con 202 diputados. Nunca en la historia de este país nadie ha tenido 202 diputados. En ese momento le tocó administrar un momento clave en la historia de este país. Significaba cambiar el país, pero en todos los niveles. Crear unos servicios públicos que no existían, educación, sanidad, políticas sociales. Significaba la entrada a Europa, el
país necesitaba fundamentalmente ser uno más dentro del contexto europeo, por eso se produjo la introducción en la Unión Europea, y entonces ese gran proceso de modernización, de democratización y de transformación de ese país, en el cual yo esos años participé porque fui la responsable de educación en todos los gobiernos de Felipe González hasta el año 96 y el último año delegado del gobierno. Evidentemente ese momento era un momento único en la historia de este país, y ese momento es difícil que se vuelva a repetir. La historia no se repite, lo he dicho antes en el tema de cuando explicaba el tema de los misiles y el problema que se planteó en aquel momento en Cuba. La historia no se repite, los partidos deben de adaptarse a los momentos históricos, y entonces bueno, pues el Partido Socialista tendrá que adaptarse al momento histórico en el que estamos viviendo. Los momentos son distintos. En estos años también se ha producido la creación de la España de las autonomías, que en aquellos momentos empezaba, y también el Partido Socialista en estos años se ha profundizado también en derechos sociales, políticos, que no existían en aquel momento. Por ejemplo, no había una igualdad entre hombres y mujeres, teníamos que construirla, nos costó mucho, ahora hay. Por lo tanto, bueno, es un proceso que yo creo de adaptación que tiene que producirse y que todos los partidos han producido. No es el mismo Partido Popular el de señor Fraga del año 2002 que el Partido Popular del señor Feijóo de estos momentos, con lo cual, entre otras cosas, porque se llamaba Alianza Popular. Claro, exactamente. Yo creo que los momentos son distintos y hay que hacer una adaptación a esos momentos históricos distintos. Bueno, y el Partido Socialista está en ese proceso. En ese tema Pilar ha echado mano de la diplomacia, y yo creo que lo primero que hay que hacer en un aniversario es felicitar, y yo creo que un partido político... No, de la diplomacia, no de la realidad histórica, Dolores. Y de la diplomacia, porque no has contestado a las preguntas, pero me parece bien, y creo que... Bueno, puedo contestar ahora, no tengo ningún problema. En todos los aniversarios hay que empezar felicitando que un partido político pues se mantenga con las mismas siglas a lo largo de 40 años. Es en sí mismo un hecho histórico, y nadie le puede negar el papel histórico que ha jugado en la historia de España. Hombre, la educación universal existía antes, lo que pasa que no, Dolores, no. Del desarrollo moderno, pero no vamos a discutir. Pero a mí me da la impresión de que hay que reconocerle al Partido Socialista de Felipe González ser un auténtico representante de lo que era la socialdemocracia, y en estos momentos el Partido Socialista actual ya no defiende esos mismos papeles y esos mismos valores. Yo creo que ha habido un cambio sustancial que va mucho más allá que a lo que es la adaptación de los tiempos, y está virando a un modelo mucho más populista, mucho más próximo a otros partidos que en estos momentos forman parte de la coalición del gobierno, y eso se les está notando en lo que es el apoyo electoral. Es verdad que Felipe González obtuvo unos resultados electorales que posiblemente será muy difícil que se repitan en la historia, pero porque también ha habido una evolución en la presencia de nuevos partidos políticos a derecha y izquierda que hacen mucho más difícil en este país el que se puedan alcanzar mayorías absolutas, y que deberían de reforzar la política de los pactos, una realidad que cada día está más distante de lo que es el quehacer diario de los políticos. Dos matices. Uno, Dolores, no quiero entrar en un debate sobre educación universal, pero la educación universal realmente en este país, las políticas sociales las marca el Partido Socialista, luego las han seguido los otros partidos, pero la escolarización en este país en aquellos momentos llegaba hasta los 14 años, ahora llega hasta los 16 obligatoria. La creación, perdona Dolores, déjame terminar. Los pactos de la Moncloa, entre otras cosas buenas que tienen, es que los trabajadores ceden una parte de sus derechos a cambio de que se comprometa la creación de una gran cantidad de centros públicos en las grandes ciudades y en las cabeceras de comarca. Eso posibilita una creación impresionante, por ejemplo, en esta ciudad de la que yo soy responsable y no inauguré ninguno, porque en aquel momento no inaugurábamos, creábamos y trabajábamos, de una gran cantidad de centros públicos en la ciudad de Zaragoza y en todas las comarcas. Por ejemplo, sí, puedo hacer toda la lista de todas las comarcas, de crear institutos comarcales. Eso significa la posibilidad de que el medio rural tenga una capacidad de que sus alumnos vayan a estudiar, y una política de becas que permite esto. Esto es un tema clave de aquellos años, lo mismo que es la sanidad universal, que no existía. Entonces yo creo que son políticas públicas que le tocan hacer al Partido Socialista, junto con otros temas, pero esto, vamos, es que es un hecho que no se puede, en alguna manera, cuestionar, porque es así. Que luego haya otros cambios que se hayan producido es otra cuestión, pero eso es así de claro. Y luego, yo puedo contestar, yo no soy diplomática, el Partido Socialista ha cambiado, pero habrá que preguntarle a Felipe González por qué pone esa cara. No me la preguntes a mí, yo no puedo responder por qué Felipe pone esa cara. Yo además no tengo por qué ni ser diplomática ni dejar de serlo, simplemente digo que los contextos han cambiado. El Partido Socialista de esos años es profundamente centralista.
hay un problema serio en esta comunidad autónoma que tiene el propio Santiago Marraco y el gobierno de Santiago Marraco en el tema y en todo el proceso de transferencias. Y luego se abre, tú estás en el proceso de transferencias, no son posibles las transferencias de educación con el Partido Socialista. Yo soy la responsable de educación y no son posibles, con lo cual hemos ido a un modelo autonómico que ha cambiado radicalmente, y ese modelo autonómico también cambia la configuración de este país. Y evidentemente el Partido Socialista tiene luces y sombras, como todos los partidos. Felipe González es un gran líder, evidentemente con luces y sombras, porque también en su momento se produce un tema que le hace mucho daño al Partido Socialista, y es la corrupción. Es decir, un líder con luces y sombras. Ahora bien, poner en cuestión el liderazgo de Felipe González me parece que es gravísimo, porque si hay una persona, y además las encuestas claramente lo están poniendo de manifiesto, claro, si hay una persona que tiene un gran liderazgo histórico en este país, curiosamente, antes lo tenía el rey, ahora el rey lo ha perdido, y curiosamente lo tiene Felipe González, con sus luces y sombras, pero como todo líder político. Y ahora hay una cosa, el liderazgo de nadie. Yo diría aquí que quien se pica ajos come, porque verdaderamente yo solo he dicho que habías tenido una respuesta diplomática. Ni he cuestionado el liderazgo de Felipe González, ni he cuestionado el papel del Partido Socialista en España, pero me alegra mucho que sea así, pero lo he entendido mal. No quiero olvidar el papel que tuvo Adolfo Suárez en la transición, lo que fueron los gobiernos de UCD y las cosas que han pasado. Por lo tanto, todos somos frutos de un momento histórico, pero nadie ha cuestionado. Yo siempre he dicho... Pues me alegro mucho que sea, lo he entendido mal. No, por eso, porque... Pues me alegro mucho, Dolores. Y porque me pones una etiqueta que piensas que tengo que discrepar contigo y tengo que atacar a quien en estos momentos no he tenido voluntad. Pues me alegro mucho que sea así. Venga, si lo he entendido mal, te pido disculpas. Una cuestión más y ya me marcho simplemente, ya terminamos. Pero aprovecho precisamente estos 40 años, estas exposiciones, el cómo también ustedes, ¿no?, reflejan esa realidad para lanzarles la siguiente cuestión. Si se cumple 40 años y además hay liderazgo en el PSOE, ¿representa el presidente del gobierno de ahora, Pedro Sánchez, los mismos valores del Partido Socialista de hace 40 años? Yo creo que ya lo he respondido. No puede ser. 40 años pasan muchas cosas. En 40 años, yo no soy la misma de hace 40 años. Yo no sé si Dolores es la misma. Yo hay muchas cosas que veo. Yo hay otras cosas que veo de otra manera distinta. Yo he adquirido experiencia, veo las cosas de otra manera. A lo mejor hace 40 años era más talibán en algunos temas. Ahora soy más pactadora. Es decir, que en 40 años cambia mucho. Y entonces me quedo con uno, ¿vale? Yo me quedo con uno. ¿Por qué? Porque lanzo la siguiente cuestión. A escasos meses, unas nuevas elecciones. ¿Qué resultado auguran ustedes para el Partido Socialista, para esta España, ¿no?, o esta comunidad autónoma? ¿Se atreven a dar alguna quiniela? No tengo ni idea. Si hay un no por respuesta, la aceptaré. Yo creo que no tengo ni idea. En estos momentos tendría que ser pitonisa y para eso todavía no estoy. Dada la volatilidad de las encuestas, el desastre de los sondeos, dado la volatilidad de las encuestas y el desastre de los sondeos, yo creo que no hay nadie que se atreva. Es que el Partido Socialista en estos momentos está a la baja, pero eso no quiere decir nada, porque mañana puede cambiar. No tengo ni idea. Unas encuestas lo dan a la baja, otras a la alta, con lo cual los sondeos es la interrogante mayor del mundo mundial. Lo vamos a dejar aquí. Gracias a las dos, de verdad, por asistir hasta estos estudios, por darnos también estas opiniones y dejarnos momentos como los que nos habéis dejado hoy, porque realmente esto es lo que nos gusta, ¿no? Una sociedad viva, opiniones con criterio y que realmente, bueno, pues al final, ¿no?, sirvan a los telespectadores y a los oyentes para sacar sus propias conclusiones. Gracias, señora de la Vega. Gracias, señor Serrat. Terminamos esta tertulia. Traeremos más temas de actualidad en próximos programas.